Ok. Brian Morán, a ver, ¿qué hiciste tú con tu tarea? Brian Morán, Brian, Brian Morán, Brian Morán a la una, no prende cámara, no contesta, no está. Brian Morán a las dos. Ok, Brian Morán no está en clase. Carol Chumo, ¿cómo estuvo tu tarea? Cuéntanos. Te escuchamos. Carol, Carol Chumo, por favor. Ok, buenas noches, Carol. Por favor, conteste y prenda la cámara. Andy, cuéntame, ¿cómo estuvo tu tarea? ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué viste? ¿Qué no aprendiste? Andy, claro, Eric, por supuesto, pero espérame un ratito, ya te doy la palabra, ¿ok? Andy, te escucho. Prende el micrófono que no se te escucha. Andy, por favor, no me dejes hablando como idiota solo. Al menos di buenas noches, di lo que te dé la gana, pero abre la boca. Si no vas a hablar, salimos del aula, ¿ok? Bueno, escríbeme qué pasó con tu tarea. Carol, todavía no apareces. No pudiste subir por calamidades. Bueno, las calamidades, una calamidad es tener cero, ¿ok? Bueno, Carol, no me has contestado hasta ahora, no has dicho absolutamente nada, por lo tanto, tú no estás en el aula. Freddy, cuéntanos. Freddy, Freddy, ¿no estás en aula? Aló, Freddy. Hola, estoy hablando con el aire. Freddy, no estás en clase.
Yo les ruego, si no pueden asistir a clase, no asistan. Pero no nos tomemos el pelo pintando una fotografía cuando ni siquiera estamos. Respetémonos a nosotros mismos. A ver, Eric, cuéntanos. Luego de Eric, espero escucharlos a todos. Sí, bueno, la tarea engloba temas muy importantes y específicos, comenzando primero con lo que es la dialéctica pues, de René Descartes, en cuanto a lo que tiene que ver el método. Quitando la palabra de lo que tiene que ver el escepticismo metodológico, más bien podría llamarse una duda metódica, que es que nosotros nos cuestionamos todo acerca de un conocimiento. René Descartes lo que busca básicamente es que todo conocimiento se convierta en un axioma, es decir, que siempre dé el mismo resultado, sea perfecto como lo fueron las matemáticas o como lo son otras ciencias que son exactas. Todo parte de lo que básicamente René Descartes estudió en lo que es hasta lo que llamó escepticismo metodológico. Luego pues nos cuentan otros temas más importantes como lo que son la Revolución Francesa en 1789. También aprendí en los videos vistos que pues todo inició así mismo como lo podemos vivir hoy en día, pero en aquellos entonces pues existía una monarquía absolutista en el cual pues los súbditos y el pueblo que eran la mayoría y que lo siguen siendo hoy en día, pero pues en aquellos entonces se veían pues en condiciones de desigualdad frente al clero, que son los sacerdotes, las personas de la iglesia y la nobleza. Los primeros pasos pues que se nos menciona también pues fue que las asambleas constituyentes dieron sus primeros pasos en, por ejemplo, en decir que esto era incorrecto o esto no era así. Y entonces pues se realizó un movimiento pues que terminó en la Revolución Francesa, terminó en la ejecución de Luis XVI y 30 días después de su esposa María Antonieta, que también se nos menciona en la historia, en la literatura, de que pues no era una buena gobernante, ya que utilizaba los fondos del Estado para pues cosas que ella quería, porque era una mujer muy excéntrica, se menciona en la literatura de María Antonieta, y también pues fue ejecutada pues en la guillotina, al igual que su esposo. Pero hay un antecedente interesante que quería nombrar acerca de que, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos se dio años antes de la Revolución Francesa. ¿Qué podemos notar de eso? Ellos se guiaron del ejemplo estadounidense a cargo de los padres fundadores de lo que es la nación. Estamos hablando en este caso de Thomas Jefferson, de George Washington, entre otros padres fundadores que pues dieron los primeros pasos para que Estados Unidos pudiera independizarse de la corona británica en 1760. Tiempo después, en 1789, se da la Revolución Francesa. Y pues como para terminar, pues las lecciones que nos da para América Latina es que los gobernantes estuvieron involucrados muchos en lo que es el proceso liberal de Estados Unidos. No solamente tener lo que es la palabra libertad como literalmente, sino libertad en todos los sentidos, tanto como en libertad de opinión, libertad de expresión y así como la libertad financiera y la libertad de hacer negocios. Investigué dentro de otros autores que Estados Unidos es uno de los países donde es más fácil hacer negocios. ¿Qué podemos aprender nosotros los latinoamericanos con esto? Que nosotros no siempre podemos depender del Estado o no siempre podemos depender de estas ayudas exteriores, sino que tenemos que pensar de una forma más liberal de la cual nosotros podemos sacar a nuestros países desarrollados, porque básicamente Estados Unidos dice en el video que tenía menos recursos que nosotros los latinoamericanos, sin embargo ellos son más ricos. ¿Por qué? Esas son las lecciones que nos enseña el video, de la cual nosotros podemos aprender para poder incrementar lo que es el desarrollo en este sector de acá. Ok, ¿alguien quiere comentar lo que Erika ha dicho? Narcisa. Los padres fundadores fueron, crearon la Constitución también. Eso, un aporte que también no dijo el compañero.
A ver, chicos. Ya estamos. Dime, Buenas Dife. noches. Sí, justamente como comentaba mi compañero, son 4 fundadores, no solo... Y bueno, cabe recalcar de que resaltaron bastante lo que correspondía a la población, ya que en ese entonces eran 13 colonias con menos de 3 millones de habitantes. Ujú. Y fueron 4 personas que destacaron y los menciona como los padres fundadores, en las cuales crearon 2 libros. Uno, la Constitución, y otro fue sobre la Carta de la Libertad, o algo así, no recuerdo bien el nombre, destacando que, o sea, revolucionaron totalmente la mentalidad de la época y como tal la economía, tomando en cuenta de que formaron parte de la base política, social, económica que actualmente se desarrolla. Ok. A ver, tú mismo búscame el Acta de Independencia de los Estados Unidos y Allison busca la Constitución de los Estados Unidos. Esos dos documentos, el Acta de Independencia y la Constitución. La Constitución es de Madison, el Acta de Independencia es de Jefferson. ¿Ok? Porque quiero que leamos algunos puntitos de eso. Ahora, hay algunas cosas que yo quiero que ustedes vayan aprendiendo esta noche. Ya ustedes van a ser economistas, ya están en octavo semestre, ya están en cuarto año, en la segunda parte del cuarto año. Entonces tenemos que aprender a ver las cosas con un sentido más científico, más profesional. Los hechos en términos del interés que como economistas tenemos van a más allá de 4, 5 o 10 personas cuyos nombres y cuyas estatuas y que hicieron, que escribieron esto o escribieron lo otro. ¿Ok? Va más allá de eso. ¿Cuál es el objetivo de haberles hecho ver esos videos a ustedes? Esos videos se los hice ver con el objetivo de que entiendan la realidad de hoy. Tiene que ver esos videos con Ecuador, por Dios, ahí ni siquiera se nombra Ecuador. Tiene que ver muchísimo. Tiene que ver con Colombia, y tiene que ver con Argentina, y tiene que ver con todo el mundo de hoy. Nayeli, ¿qué querías Eh, decir? o sea, usted dice que nosotros, por ejemplo, no se nombra Ecuador, pero algo también que cabe recalcar que fue importante ver este video es que, por ejemplo, los padres fundadores de Estados Unidos nos dejaron es como tipo enseñanzas y estas enseñanzas es como que para, podríamos decir, implementar también un buen gobierno y es lo que lastimosamente en América Latina no se da. Entonces nos dejan cosas como lo que era el Estado de Derecho, la propiedad privada, los mercados libres, incluso nos incitan a tener un gobierno limitado y también a que, a pesar de todo, se respeten los derechos del individuo en esta parte. Ya. En esta Por parte eso les podríamos pedí decir. que me busquen el Acta de Independencia y la Constitución. Eso que tú estás diciendo lo vamos a ver en la Constitución. ¿Ok? Pero hay algo que es mucho más de fondo. Más aún, no son los padres de la patria los que inventaron el chocolate. Con esto lo que les quiero decir es que no son los padres de la patria lo que inventaron aquello que ustedes vieron que ellos hicieran. ¿Por qué les pedí que vieran los videos, que vieran a René Descartes, que vieran a
Bacon, bueno, René Descartes y Bacon, por una razón muy simple, es un nuevo mundo. Es el mundo del racionalismo. Es el mundo donde el hombre está por delante de todo. El hombre es esencialmente responsable, pero es capaz de dominar el mundo. Antes, Dios aquí, el hombre acá. Hoy no es que Dios desaparezca, sino que Dios dotó al hombre, y eso lo dice la Declaración, lo dice la Constitución norteamericana, lo dotó de derechos, pero también lo dotó de responsabilidades, y lo dotó de inteligencia, y lo dotó de capacidad. ¿Para qué? Para que se haga cargo del mundo. No que le ande pidiendo a Dios a cada rato, por favor, hazme tal cosa. No, hazla tú. Ya Dios te dio todo lo que tenía que darte. Te dio inteligencia, te dio capacidad, te dio iniciativa. Ahora haz uso de esos dones. Ahora haz uso de esos talentos que Dios te dio. Ya no eres tú el que tienes que estarle pidiendo a Dios que te dé. Más bien va a ser Dios el que te va a pedir cuenta de lo que no hiciste, de esos talentos que desperdiciaste, de esas horas de estudio que no tuviste, de esas tareas que nunca hiciste, de eso que jamás aprendiste. Y entonces no le eches la culpa a Dios porque te va mal, ni le eches la culpa a los demás porque te va mal. El culpable de que te vaya mal eres tú mismo, que despreciaste lo que recibiste. Ese es el cambio de mentalidad fundamental que vemos en Bacon y que vemos en Descartes. Por eso el método de Bacon es fundamental. Es el método experimental. El método de prueba y error. ¿Y a dónde nos lleva el método de prueba y error? A aprender algo que es muy importante. La verdad existe, pero no la conocemos. Y todo es perfectible. Lo que hoy aprendemos probablemente mañana no sirva para nada. De hecho, piensen que lo que hoy aprendemos mañana no va a servir para nada. ¿Y por qué lo aprendemos? Porque, bueno, porque sirve para hoy. ¿Y por qué no va a servir para mañana? Porque mañana el mundo va a ser distinto. El mundo cambia y conforme el mundo cambia, nosotros tenemos que cambiar y nuestra mente va cambiando. Por eso nosotros jamás podemos dejar de estudiar. Cuando yo estudiaba, el conocimiento se renovaba cada 20 años. Y para nosotros que estudiamos 7 años, la carrera de economía en ese entonces eran 7 años, es decir, 6 años de estudio más 1 de seminario para tesis. A nosotros nos parecía eso horrible, que en 20 años lo que habíamos aprendido ya iba a ser obsoleto. Pues déjenme decirles que en la actualidad el conocimiento se renueva cada 5 años. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes obtengan su título, lo que aprendieron en primero, ya es obsoleto. Y si ustedes se cuelgan de su título y se olvidan de estudiar, 10 años después van a ser incompetentes. Por favor, no le digan a nadie que son economistas, porque no van a poder responder por el título. Porque todo lo que saben y todo lo que recuerdan van a ser tonterías frente a lo que en ese momento es el mundo. Eso nos lo enseña Bacon.
Prueba y error. ¿Qué significa prueba y error? Que equivocarse no es malo. Equivocarse es bueno. Ustedes le tienen pavor a la equivocación. Ustedes están acostumbrados a tener 10 en todo. Y si no tienen 10, se frustran. Déjenme decirle que 10 es la peor nota que puede tener un estudiante. Porque si todos tienen 10, significa que el profesor no enseñó nada. Si todos tienen 10, significa que nadie se esforzó. Si todos tienen 10, significa que nadie fue más allá de lo que alguien le dijo en clase. En otras palabras, nadie usó sus talentos para desarrollar su conocimiento. A mí me llama la atención el discurso de Li Fei, porque el 70% de lo que dijo no está en los videos. Él lo sacó de otra parte. Y yo lo felicito. Mucho de lo que dijo yo no estoy de acuerdo, pero lo felicito. Por ejemplo, aquello de la pobre María Antonieta, a la que le volaron la cabeza, de que era la culpable de la pobreza de Francia. Ese es un disparate que lo repiten mucho. Y no está en los videos. Pero él lo leyó en alguna parte. ¿No estoy de acuerdo? Claro que no lo estoy. Y ahora te voy a decir por qué. Pero no puedo dejar de felicitarte, porque eso significa que fuiste más allá. Mostraste interés. ¿Me explico? Entonces, equivocarse no es malo. De hecho, el que nunca se equivoca jamás aprende. El que jamás se equivoca no tiene capacidad para rectificar, no genera capacidad para rectificar. ¿Y qué es lo que hacemos en la vida? Rectificar. Rectificar camino hasta que encontramos el camino que es. ¿Cómo sale adelante la gente de éxito? Equivocándose. No quedándose en el suelo frustrado, llorando, pataleando y buscando quién es el culpable de que no le haya ido bien. No, no, no. Aquí si a mí no me fue bien es porque no lo hice bien. Vamos a hacerlo bien. Y vamos a repetir lo mismo, no somos tontos. Si lo que hice no salió bien, no porque lo repita va a salir bien esta vez. Tengo que analizar qué hice mal y tengo que rectificar. Y vemos entonces personas que parecen fracasadas, pero que terminan teniendo un éxito tremendo. Y uno que los ve y dice, pero ¿cómo este fulano no era un fracasado? ¿No era uno que se caía, no era un bruto, no era uno que se equivocaba siempre? Fue inteligente porque se equivocó lo suficiente como para aprender. Hay otros que no se equivocan porque le tienen miedo al fracaso. Entonces, el método científico es el método de fracasa y levántate. Ese es el método científico. Prueba y error. Y hay que tener la suficiente madurez para decir, me equivoqué. Y aceptarlo sin miedo. Ese es un problema de nuestros países subdesarrollados. Tenemos miedo a la equivocación. Entonces, por eso vemos tantas cámaras apagadas y tantas bocas cerradas. Es que si yo hablo, de pronto me equivoco. Mejor me quedo callado. No. No estás aprendiendo. Te estás quedando de año. Porque callado no vas a pasar.
pero es que me voy a equivocar y usted me va a bajar la nota. ¿Y cuál es el problema? ¿Te vas a morir por eso? ¿Te va a dar un infarto? ¿Te van a botar de la casa? ¿Cuál es el problema? El problema es que te equivoques y te vuelvas necio y sigas dándole a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo como estúpido, pues. Pero si reflexionas, si haces tu propia autocrítica, entonces tú vas a poder salir adelante. Luis Miguel, ¿querías decir algo? Sí, bueno, disculpe que le interrumpa. Quería decirle que hay varios compañeros pues, que me comentan que están en sala de espera. Y para Déjame que los ver, pueda porque escuchar. no veo sala de espera por acá. Espérate, a ver. Economista, aprovechando la interrupción de mi compañero, tengo que Ajá. aclarar de que yo no mencioné lo de María Antonieta, fue mi compañero, y yo solamente argumenté sobre los dos textos que se basó las nuevas sociedades, por decir así. Ya, ok. Eso por un lado. Y por Fue tu otro, mi compañero, compañero no va a cambiar fuiste de tú, dispositivo. pero sabes una Exactamente. cosa, tranquilo que aunque haya sido tú, eso no es nada malo. No, sino Y entonces que al me que se está dando equivocó, crédito no que no a me ti, al que se pertenece. equivocó, lo felicito. Y no es que se equivocó, sino que dio una apreciación que ahora les voy a explicar por qué yo no estoy de acuerdo con esa apreciación. ¿Ok? Pero es una apreciación, para mí es equivocada. Y no porque María Antonieta haya sido una santa, ni voy a defender a María Antonieta, sino porque el pueblo de Francia no comía ni dejaba de comer porque María Antonieta tuviera gustos exóticos o no los tuviera. ¿Cuál es el problema de Francia? Y eso lo explica Axel Kaiser en uno de sus videos que ustedes vieron. Nace de una obra, a veces dicen que el infierno está empedrado, de las mejores obras que los seres humanos hacen. ¿Qué fue lo que hace Luis XVI apenas sube al trono? En primer lugar, debemos entender quién es Luis XVI. Luis XVI es el hijo de Luis XV, nieto de Luis XIV. Lo que les estoy diciendo suena como chistoso porque es demasiado evidente. Pero ¿quién era Luis XIV? ¿Quién era Luis XV? Luis XIV fue considerado el Rey Sol, digamos, el hombre que sacó a Francia adelante y le dio lustre. ¿Quién fue su hijo Luis XV? Ese sí fue un irresponsable de porra. Luis XV se lo recuerda por un dicho: después de mí, el diluvio. En otras palabras, lo que pase con Francia después que yo me haya ido, me importa tres pitos. Entonces, todo lo que Luis XIV había levantado, de alguna manera, Luis XV lo pone en riesgo. ¿Qué hace Luis XVI? Francia tenía dos enemigos. Eran tres reinos que vivían peleándose entre ellos: España, Francia e Inglaterra. De hecho, todas las guerras que se dan en América, las guerras de independencia, son guerras entre estos tres países. Y eso es algo que a ustedes no les enseñan en la historia. Pero eso es la historia. La guerra de independencia de los Estados Unidos no es otra cosa que una guerra entre España y Francia contra Inglaterra. A los norteamericanos tampoco les gusta mucho que les digan eso, porque ellos fueron los que pusieron los muertos, ellos fueron los que pusieron sus vidas y todo lo demás.
Y claro, sus ideas, y las ideas revolucionarias y todo lo demás. Pero la guerra como tal es una guerra entre Inglaterra, Francia y España desarrollada en el continente americano. España, bueno, la guerra se da por 13 colonias en el norte. La más al sur era Georgia. La Florida, parte de la Florida, no me acuerdo en este momento si ya era español o no. La Florida originalmente fue español, luego fue cambiado por La Habana, con la toma de La Habana por parte de los ingleses, y luego le será devuelto a los españoles, una parte. La otra seguirá siendo inglesa. La parte de todo el Mississippi, lo que se llama Luisiana, pero no la Luisiana actual. La Luisiana de ese entonces que llegaba al norte, a los Grandes Lagos, y se internaba en todo el centro oeste de Estados Unidos, hasta lo que hoy es Canadá. Ese territorio era español. En la guerra de independencia de Estados Unidos, mientras los rebeldes, el ejército rebelde peleaba contra los ingleses, el ejército español, encabezado por el capitán general de Cuba, Cajigal, y su edecán, que luego pasará a ser famoso, muy famoso, el padre de nuestras patrias. Y no me refiero a Bolívar, me refiero a... Uy, ya se me olvidó el nombre, no se me puede olvidar los nombres. Bueno, es el precursor de América Latina. Ellos derrotan a las tropas inglesas. Hay dos batallas famosas, la batalla de Mobile y la batalla de Pensacola, entre españoles e ingleses. Los ingleses pierden Pensacola. Al perder en Pensacola, los españoles recuperan la Florida, pero no solamente recuperan la Florida, sino que le cortan el abastecimiento a las tropas inglesas que peleaban en el norte contra los rebeldes norteamericanos. La guerra de independencia norteamericana termina por desgaste. Las tropas inglesas se quedan sin abastecimiento, gracias a que los españoles bloquearon el sur. Pero dentro de la propia guerra de independencia hay todo un regimiento francés que pelea con bandera francesa. Al lado de Washington, comandado por Lafayette. El nombre que se me había olvidado y ya me vino a la mente es Francisco de Miranda. Francisco de Miranda era teniente coronel del ejército español y alcanza el grado de coronel precisamente por la batalla de Pensacola. Luego caerá en desgracia con los españoles y se convertirá en el enemigo número 1 de la corona española. Le pondrán precio a su cabeza y como termina, pues, por una traición de la cual después les voy a hablar. ¿Ok? Pero
es un personaje que participa en la guerra de independencia de Estados Unidos como español. El abastecimiento a las tropas de Washington, buena parte de ese abastecimiento llegaba de Cuba. Y es un personaje cubano, amigo de Washington, el responsable del avituallamiento de las tropas rebeldes norteamericanas. Entonces, la guerra de independencia de Estados Unidos es en realidad una guerra entre europeos. En Sudamérica va a pasar lo mismo. Y ya vamos a ver. En Sudamérica los ingleses tomarán revancha. ¿Ok? Pero en el norte los ingleses son derrotados gracias al apoyo de Francia con todo su regimiento francés al frente Lafayette y por los españoles que le hicieron la vida imposible a los ingleses en el sur, se toman el sur de lo que hoy es Estados Unidos, se toman todo eso desde Luisiana hasta Florida, todo eso era parte de la Capitanía General de La Habana y logran que los ingleses se tengan que rendir y ya no podían seguir peleando. Ahora, esta participación de Francia en la independencia de Estados Unidos con tropas y con dinero, con recursos, fue decisión de Luis XVI. Y la participación que tiene Francia en la guerra de independencia es de tal magnitud que quiebra a Francia, quiebra al Estado francés. Y de ahí el problema de desempleo y el problema de hambre y el problema de todo, la escasez que se genera en Francia, porque en Francia no había, por lo menos en París no había recursos. Todos se lo habían gastado en la guerra de independencia de Estados Unidos. Esas son las aquellas variables que a veces no nos enseñan, pero que es importante observar. Bien, entonces Francia estaba quebrado y el problema del hambre que había no era porque María Antonieta usara 50 pelucas, de pronto no eran 50, de pronto eran 1000 pelucas las que se usaba, pero más pelucas que tuviera María Antonieta nunca se iba a poder tragar el presupuesto francés. Era simplemente que ya no existía. Francia había quedado quebrada con la guerra de independencia de Estados Unidos, que había sido financiada por Luis XVI. Por eso una apreciación. Sí. Pero yo había leído en varias fuentes y también había visto en varios videos, porque el tema es interesante. Y es cierto lo que usted dice, que es verdad, no eran como gastos que en sí provocaban que se desestabilizara la monarquía, pero el pueblo sabía de estos excesos y el pueblo la odiaba realmente porque no era querida ella por el pueblo en francés. primer lugar, ella no era francesa. No era simpática tampoco al pueblo francés. Y obviamente que todos estos detalles en conocimiento del pueblo hace que el pueblo se exaspere, porque es tomado y es un abuso, ¿ok? No es solamente que es tomado como abuso, sino que es realmente un abuso. Pero en términos de resultados, no es que Francia estaba pasando hambre por los abusos de María Antonieta. Francia estaba pasando hambre por los problemas de las decisiones que el Luis XVI había tomado respecto a los recursos del Tesoro francés. Invertirlos en una guerra allá lejos
donde lo único que tenía por ganar era simplemente derrotar a su enemigo, a su archienemigo, Inglaterra. ¿Ok? Estefano, ¿tú querías decir algo? Sí, profe, que yo también había leído en el video que en esa parte a ella le habían puesto hasta un sobrenombre, que le decían Madame Déficit, porque siempre eso es lo que Ah, ya. dice, acotando lo que dice el compañero, que ella Ujú. provocaba lo que era hasta le pusieron la ley del déficit, si no estoy mal, y que con eso lo comparaban, era con Estados Unidos al nivel de Francia, estando, digamos, casi teniendo casi la misma situación, cómo es que Francia estaba tan mal a nivel, o sea, cómo está en niveles deplorables de pobreza y en cambio Estados Unidos no. Entonces Ujú. esa era la relación que ella, y hasta eso mismo, como le decía, le habían puesto hasta un sobrenombre a ella. Ya, tú has tocado algo, porque Estados Unidos, siendo tan pobre, no pasaba las penurias que tenía Francia. Y Estados Unidos nace como un país pobre, en la óptica de la pobreza como se lo entendía en esa época. ¿Qué cosa era en esa época un país pobre? Pues era un país que no tenía oro. Porque la riqueza no era la producción, la riqueza no era la industria, por lo menos en las monarquías como la española y la francesa. La riqueza estaba determinada por la capacidad de oro que el monarca tenía para cubrir sus proyectos, sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Estados Unidos no tenía nada de eso. Estados Unidos lo único que tenía era capital humano. Tremenda riqueza. Gente que sabía leer y escribir, gente que era ilustrada, gente que había estudiado, gente que huía de Europa por la persecución, pero que no eran analfabetos ni eran gente tirada de los cabellos. Era gente muy ilustrada. El caso de Jefferson, el caso de Franklin, era todo un científico, ¿ya? Era gente muy, muy, muy ilustrada. Era gente de muchísimo conocimiento. Ahora, vamos al fondo, que es lo que me interesa que ustedes entiendan para poder entender nuestra propia realidad. ¿De dónde salen esas ideas de los padres fundadores que tan románticamente lo plantea en su video Pepe, ¿cómo que se llama el apellido? Siempre se me olvida, se me olvida el apellido. Él a propósito es el hermano mayor del expresidente chileno, ¿ya? El que acaba de salir. Él es el hermano mayor. Él fue candidato a la presidencia, pero nadie votó por él. Por el hermano sí, pero por él no. Y es un tipo muy valioso. Fue profesor mío en algún momento en un curso que estuve en Chile. Y por eso lo conozco, sé cómo piensa, medio loco, pero es un tipo muy valioso, pero la gente no votó por él. Por el hermano sí, por Sebastián Piñera. Él es Pepe Piñera, ¿ya? Entonces, si ustedes le ven la cara, es bastante parecido a Sebastián, solo que Sebastián tiene pelo ya canoso y Pepe es calvo. Tiene una frente muy amplia. Pero son hermanos. El expresidente chileno es el hermano de él. Bueno, Pepe planteado las cosas con un romanticismo muy grande, es un expositor muy romántico, pero todas esas ideas vienen de Europa. Y aquí es donde quiero que ustedes se me concentren, y se me concentren mucho, porque esto, lo que les voy a decir ahora, es lo fundamental que quiero que saquen de esos videos. Que vuelvan a esos videos con lo que les estoy diciendo y observen estos elementos que son fundamentales. Hay 3 filósofos en Europa. 2 en Inglaterra, 1 en Francia. Que se los nombra, creo que es en el video de
de Magdalena. Ella desarrolla muy bien la idea. El uno es Hobbes. El otro es John Locke. Esos son los dos ingleses. ¿Cómo Hobbes concibe a la sociedad? ¿Cómo él entiende a la sociedad? ¿Cómo él entiende al hombre y a la suma de hombres? Él tiene un libro que se llama El Leviatán, y el Leviatán es un monstruo. Es un monstruo que está hecho por células, y cada célula es un individuo, una persona que compone a este gran monstruo Leviatán, que no es otra cosa que la sociedad, que tiene una cabeza, que tiene 2 manos, que tiene 5 dedos en cada mano, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las partes de ese cuerpo del Leviatán, de esa sociedad, está construida por seres humanos. Entonces, ¿cuál es el axioma central de la idea de Hobbes? El axioma central de Hobbes es que el hombre es malo. El hombre es malvado. El hombre tiene sentimientos perversos. Y por lo tanto el ser humano tiene que ser controlado. Entonces ahí viene la función del Estado. Ahí aparece esa entelequia de la que todos hablamos, pero que nadie sabe qué rayo es, cuya misión fundamental es controlar para que el hombre no sea malo, para controlar la maldad en el ser humano. Entonces la función del Estado es esa, evitar que el hombre haga maldades. El Estado entonces tiene que ser grande, el Estado tiene que ser fuerte. El Estado se tiene que imponer al ser humano para controlar la maldad del ser humano. A veces cuando vemos tanta delincuencia y tanta cosa, a veces llegamos a pensar que Hobbes tenía toda la razón, ¿no? Y que lo que necesitamos es un Estado que salga a repartir plomo, que salga a repartir palo. Es más o menos la idea de Hobbes. ¿Cuál es el otro filósofo importante dentro de lo que es la línea británica? Es John Locke. John Locke piensa totalmente distinto a Hobbes. El ser humano es bueno. El ser humano no es malo. El ser humano es bueno. Y el ser humano, para que pueda ser bueno, tiene que ser libre. Y entonces ahí es cuando hablamos de las 3 libertades del ser humano que el Estado tiene que garantizarle. Si hemos de crear un Estado, no es para oprimir al ser humano, sino para garantizarle su libertad. Entonces, la primera garantía, el primer derecho humano, que es un derecho natural, es el derecho a la vida. El segundo derecho es el derecho a la propiedad. A tener lo que yo hago, a ejercer la propiedad sobre lo que tengo. ¿Ok? El derecho a la vida, el derecho a la propiedad,
el derecho a la libertad. Esos son los tres derechos que John Locke establece como fundamentales del ser humano. A uno de ustedes le pedí que me buscara la Constitución de Estados Unidos. ¿A quién fue que le pedí que me la buscara? ¿No fue a ti, Eric? ¿A quién le pedí que me buscara la Constitución? Dijo, buenas noches, profe. Dijo Alison. Ok, Alison. A ver, ¿ya la tienes? Sí, sí tengo. A ver, lee el primer artículo de la Constitución americana. Artículo 1, sección 1. Ajá. Todos los poderes legislativos otorgados por esta Constitución residirán en un Congreso de los Estados No, para Unidos. arriba, para arriba, para arriba. Antes de eso. La Constitución de los Estados Unidos. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, garantizar la tranquilidad nacional, atender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros mismos y para nuestra posteridad. Por la presente, promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Ya, hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de establecer el Estado? ¿Cuál es el objetivo de crear un Estado de acuerdo a esa Constitución? Ahí lo mencionó. Al que le pedí que buscara la Carta de Independencia, por favor, tenga la lista. El Sí, fin bueno, sí, lo tengo era, listo. A ver, ¿cuál es me puedes repetir, Alison, esas funciones que tenía el Estado? sería el de fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Pero todo. La seguridad, Establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, la justicia, la tranquilidad nacional, la seguridad, ¿qué más? asegurar los beneficios de la libertad. Y los beneficios de la libertad. Vamos a ver cuáles son los beneficios de la libertad, ¿ok? Pero en base de esos elementos es que ellos crean un Estado. Ellos no crean un Estado para controlar a la gente. Ellos no crean un Estado para manejar la economía. Ellos no crean, no, ellos crean un Estado muy simple, que necesitamos unirnos para protegernos. Que haya justicia entre nosotros, y para eso necesitamos un elemento neutral, que es el Estado, que es el que haga justicia entre nosotros, entre los buenos que tenemos conflictos para que ninguno se vuelva malo, y gozar de los beneficios de la libertad. Lifey, ¿tienes ahí la Carta de Independencia? Sí, ¿Qué dice al principio? dice cuando el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otros y tomar entre otras las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le han dado el derecho un justo respeto al juicio de la humanidad. Exige que la declara las causas que lo impulsan a la separación. Sostenemos como evidencia estas verdades, que todos Sostenemos, los hombres son creados iguales. espérate, sostenemos como evidentes estas verdades. Acuérdense de John Locke. Sostenemos como evidentes estas verdades. ¿Cuáles son esas tres verdades que se sostienen como evidentes?
Léelas. Que todos los hombres son creados iguales, que todos son dotados por un creador de ciencia, derecho inalienable, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos. Hasta ahí. ¿Para qué sirven los gobiernos? Para promover entre los hombres, ¿qué cosa? La libertad, la justicia, ¿qué más? La unión. El derecho a la búsqueda de la felicidad. Y esto es importante porque ellos no dicen es el derecho a la felicidad. No, no, no. Es el derecho a la búsqueda de la felicidad. Cada cual es responsable de buscar su propia felicidad. Yo no tengo por qué endosarle al gobierno que el gobierno me haga feliz. Sobre todo si soy de esos permanentes infelices que no los hace feliz nada, amargados. No, pues si yo quiero ser amargado, soy amargado. Esa es mi responsabilidad. Pero si yo quiero ser feliz, yo tengo derecho a buscar mi propia felicidad. ¿A qué se está refiriendo ahí? Al derecho de emprender. Al derecho de actuar económicamente por mis propios medios, con mi propia capacidad. A tomar mi propio camino sin que nadie interfiera en él. ¿Puedes volver a leerlo? Esas verdades. ¿Cuáles son esas verdades? Los hombres son creados ¿Qué? Ah, que libres e todos los iguales. hombres son creados iguales. No menciona la palabra libre, solo Ya. dice creados iguales. Que todos son dotados por su creador de ciencia, derecho inalienable, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que Hasta para ahí. garantizar estos Hasta derechos, ahí. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Qué era lo que John Locke proponía? Básicamente lo mismo. Es decir, si ustedes se dan cuenta, estas ideas plasmadas en el Acta de Independencia, que es escrita por Jefferson, es el autor del Acta de Independencia, ¿ya? Son las mismas ideas de John Locke. O sea, los padres fundadores no es que descubrieron el agua tibia. Ellos siguieron un camino filosófico que muchos años antes se había planteado. El camino de la libertad, ya eso es a lo que se le llama el camino de la libertad. El Estado está para servir al ser humano, no para servirse del ser humano. El Estado tiene límites que no puede transgredir y los límites están precisamente determinados por la libertad de las personas. El Estado no puede limitar la libertad de las personas. Nayelin, gracias, Lifey. Y si se dan cuenta, las dos lecturas que hicimos son complementarias. La una es de Jefferson, la otra es de Madison. ¿Ya? Pero son complementarias. Encierran una misma filosofía. Es decir, no es que ellos llegaron y se inventaron el asunto. No, no, no. Es ese mundo de ideas. Ese mundo que Marx llamaba esa superestructura social. Ese mundo de ideas es lo que precisamente lleva a esa estructura política y jurídica. Nayeli, tú querías decir algo, mijita. Sí, no, está que, o sea, complementar también esa parte que usted nos habla de la libertad, que incluso también hay una frase célebre de Jean-Paul Sartre, que él dice que el hombre nace libre, responsable y sin excusas, y por lo tanto es capaz de construir, garantizar y expandir la libertad, la justicia y el progreso, y creo que allí se resume todo lo que está también, lo que hemos leído. ¿Ya? Perfecto. Solo que Jean-Paul Sartre es del siglo XX. Estos son del siglo XVIII.
Luis Miguel, querías decir algo y luego Bolívar. Al final de la oratoria que tiene el señor, bueno, digo señor porque no sé qué título tenga, Pepe, él dice que él tiene admiración por los padres fundadores en cuanto a su ejercimiento político, pero que eso no inmiscuye que como humanos tengan errores. Entonces, hice una pequeña consulta en la que hablaba que algunos de ellos habían conservado a esclavos en su posesión. Entonces se me hace de alguna forma irónico o hipócrita que en la Constitución, en la Carta de la Independencia, hablen sobre los derechos de libertad y de vida y de búsqueda de la felicidad, mientras que en la realidad de su presente no estaba siendo así con, en este caso, los esclavos. A ver, Bueno, es un dato que me quedó aquí en la duda. No es hipócrita. Te lo voy a decir por qué. Yo tengo amigos que son afrodescendientes, uno particularmente que es mi hermano, yo le digo mi hermano. Hace 50 años que no lo veo. Es un eminente médico traumatólogo colombiano, se llama Ralph Newbold. Búsquenlo en internet, lo van a encontrar. Ralph Newbold Sotelo. Él es líder de un movimiento de independencia del archipiélago de San Andrés en Colombia. Yo nunca hablo de él, yo nunca hablo con él de esas cosas, porque él tiene ese sentimiento de que él no es colombiano y que él prefiere a San Andrés, que son 3 islitas, que sean un país independiente y no que estén entre la pelea de Colombia con Nicaragua y todo lo demás. Además de que él dice que Colombia le ha hecho más daño a las islas en las que él nació que beneficios. Pero bueno, al margen de eso, es mi amigo, es un médico fantástico. Yo ahora tengo un problema de salud, lo iba a llamar, no es su especialidad, pero yo creo mucho en él porque lo conozco, es una inteligencia brillante. Estamos en el siglo XXI, yo lo conocí en el siglo XX, pero lamentablemente ese no era el pensamiento del siglo XVIII. Ni siquiera estoy hablando del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XV, del siglo XVI. Son pensamientos totalmente distintos. ¿Ok? No digo ni lo justifico de ninguna manera. No puedo justificarlo. Pero eran épocas donde se discutía alrededor, por ejemplo, de Darwin. Bueno, las razas tienen todas el mismo nivel en el rango de evolución, o tenemos rangos distintos donde el blanco está arriba y el afro está abajo. Piensa tú, por ejemplo, durante el régimen nazi en Alemania, siglo XX, ¿cuál era la discusión? Siglo XX, ¿cuál era la discusión? La raza aria es la raza perfecta, las demás son imperfectas, y dentro de esta lista de imperfección, pues están los gitanos, están los judíos y obviamente están los afro. La discusión de si son o no son humanos es una discusión que se tuvo siglo XVI. Y hay algo que, si tú lees a Bartolomé de las Casas, ¿tú sabes quién es Bartolomé de las Casas?
no sabes quién es Fray Bartolomé de las Casas. Bueno, búscamelo en internet mientras yo te voy a hablar. Fray Bartolomé de las Casas es el santo protector de los indígenas. A Fray Bartolomé de las Casas le preocupaba mucho lo que estaba pasando con los indígenas en América. Y entonces él va y le dice al rey, los indígenas están siendo maltratados. Y los indígenas también son hijos de Dios, son humanos. Y no podemos permitir que los indígenas sigan siendo maltratados. La corona española, más allá de todo eso que se dice hoy, hizo mucho para proteger a los indígenas, todo lo que son las leyes de Indias, que muchos en América decían que se acatan pero no se cumplen. Eran para proteger la vida del indígena, que estaba en inferioridad, en situación de inferioridad frente a los españoles. Pero y bueno, entonces, ¿cómo vamos a proteger a los indígenas si se necesita mano de obra que trabaje fuerte en las minas y que haga esto y lo otro? Ah, la solución fácil. Traemos gente de África. Y entonces en América Latina, ¿cuál es el origen de la esclavitud, la defensa del indígena? Porque el indígena tiene alma, es humano, tiene alma, pero resulta que el afro de pronto no. Estamos hablando de una discusión del siglo XVI. Estamos hablando de una discusión del siglo XVI. Santos de origen afro. ¿Tú sabes quién era San Martín de Porres? Luis Miguel, ¿sabes quién era San Martín de Porres? ¿Alguien sabe quién era San Martín de Porres? A San Martín de Porres se le decía Fray Escoba. Y era alguien que limpiaba el piso en el convento franciscano de Lima. Usaba sotana, pero no era sacerdote. ¿Por qué? Porque para ser sacerdote se necesitaba ser blanco. Entonces era recibido en el convento para limpiar, para barrer. Para eso tenía un sitio donde vivir en el convento, pero no entre blancos. Es elevado a los altares. Es elevado a los altares. Adquiere la condición que no adquirieron ninguno de los curas blancos que compartían con él el convento de Lima. ¿Ok? Pero no podía ser sacerdote simplemente porque no era blanco. Estados Unidos, hasta los años 60, y una de las causas de la muerte del presidente John Kennedy puede estar por ese lado. Blancos y negros iban a escuelas distintas. Los negros no se podían subir en un bus y si se subían no se podían sentar. Y todo ese movimiento de derechos humanos y de derechos civiles que se desata en los años 60 en Estados Unidos, lo desata una empleada de servicio doméstico cansada
que se sube un colectivo para ir a su casa, no había puesto, y viene alguien y le dice, levántese, déle el asiento al blanco, y ella dice, lo siento, no me paro. Estamos hablando de 1963. 1963. Si hablamos de la misma situación en Cuba, que yo creo que todavía no cambia mucho, a pesar de la revolución y de lo que se dice. O sea, alguna vez hablando con una de mis tías, oye tía, ¿y cómo era eso del racismo? Porque yo no lo viví, yo salí de Cuba muy pequeñito, de 3 años. Y bueno, mi padre era del campo, era campesino. Y dice, no, nosotros no éramos racistas. Nosotros hacíamos la fiesta en el pueblo y bailaban blancos y negros todo el mundo. Tirábamos una soga por la mitad, a la izquierda de la soga bailaban los unos y a la derecha de la soga bailaban los otros. Pero nosotros no teníamos discriminación ninguna. O sea, eso era no tener discriminación. O sea, todos bailamos con la misma orquesta, pero entre nosotros no, separados. En Cuba hay una larguísima discusión sobre si la población de color podía ser considerada como ciudadana o no. Entonces, yo te pido que entiendas algo, Luis Miguel, y después le doy la palabra a Bolívar, y alguien más me la había pedido antes, y yo no le dije nada. Nosotros, o sea, la historia está plagada de estas cosas. La historia está plagada de estas cosas. Pueblos que se sienten superiores a otros, pueblos que esclavizan a otros pueblos porque sienten que tienen el derecho a hacerlo. Egipto esclaviza a Israel. Pero Israel también sale, cruza el Jordán y acaba con Jericó. Y Roma invade todo Medio Oriente y toma pueblos esclavos. O sea, esa es la historia. Entonces, nosotros no podemos juzgar la historia con nuestros valores actuales. Nosotros no podemos ver la historia desde la perspectiva nuestra. Ya en esa época, por ejemplo, Jefferson, que es el autor de esta carta, y por eso a ti te llama la atención. Él no tenía esclavos, pero había otros que sí los tenían. Y ese fue un punto de toque. Bueno, ¿los esclavos también los consideramos acá adentro o no? Uno de los propuestas más humanas, humana lo digo entre comillas, ¿tú sabes quién era el presidente Monroe? Es uno de los firmantes del Acta de Independencia, por si acaso. Es presidente en 1820 de los Estados Unidos. Pero en África hay un país llamado Liberia. Búscalo en internet, Liberia. Mira la bandera de Liberia y mira cómo se llama la capital. Monrovia. Monrovia. ¿Por qué se llama Monrovia? Por Monroe, presidente Monroe.
presidente de los Estados Unidos, James Monroe, es el que crea Liberia. ¿Y por qué se llama Liberia? Porque en 1820, mucho antes de la Guerra de Secesión, muchísimo antes de la Guerra de Secesión, que termina en 1865, estamos hablando de 45 años antes, a Monroe le preocupaba la población esclava. Monroe decía, si son seres humanos, si tienen alma, pero ¿qué hacemos con ellos? Ah, idea brillante, los regresamos a África. Entonces, vamos a romper la esclavitud, pero también vamos a deshacernos de ellos. Porque al fin y al cabo ninguno de ellos pidió venir a este país. Los trajeron en cadenas, así que los devolvemos en cadenas, pero los regresamos a su tierra. Y se crea un país llamado Liberia, cuya bandera, si te das cuenta, es idéntica a la de Estados Unidos, solo que tiene una sola estrella. ¿Sí la ves? ¿Sí ves la bandera? Bueno, ese país es creado para resolver el problema de la esclavitud. La esclavitud es injusta, es inhumana, pero no es que vamos a liberar a los esclavos, que los vamos a devolver a África para que sean libres allá en su tierra, porque esta tierra no es de ellos. Ellos aquí no vinieron como ciudadanos, vinieron como esclavos y se van. 1820. La guerra de 1865, ¿por qué se desata la guerra civil? Precisamente porque el Congreso de Estados Unidos obliga a la libertad de los esclavos. Y los estados del sur, por eso se llama guerra de secesión, dijeron, no somos más parte de este país. Porque si ustedes están dispuestos a liquidar la esclavitud en este país, nosotros nos salimos de la Unión, porque vamos a mantener la esclavitud en nuestros territorios. Así que ya no vamos a hacer un solo país, vamos a hacer dos. Si ustedes no quieren tener esclavos, es su problema, pero nosotros no vamos a liberar a nadie. Y ahí es donde se desata la guerra de secesión. Entonces, mi querido Luis Miguel, no lo veas como un asunto de hipocresía, porque no hay hipocresía. La hipocresía existe cuando tú tienes conciencia de que lo que estás haciendo es incorrecto. ¿Ok? Pero ahí no había esa conciencia. Era más bien un conflicto ético que ya comenzaba a darse. Claro, de hecho eso mismo fue lo que le costó la vida a Abraham Lincoln. Por supuesto. ¿Ok? Entonces, no, con la historia tenemos que juzgarla en su verdadera dimensión de tiempo y espacio. Yo no puedo llevar valores morales, yo no puedo llevar valores éticos del siglo XX o del siglo XXI, no los puedo llevar al siglo XIX. No los puedo llevar. ¿Ya? Porque no me va a cuadrar. Te pongo un último ejemplo sobre esto, el propio Simón Bolívar. Simón Bolívar tenía esclavos. Y ahí sí hay algo de hipocresía. Porque el presidente de Haití le da armas, le da dinero para que emprenda su viaje de regreso hacia Puerto Cabello y pueda tomar Puerto Cabello con naves que el presidente de Haití, con armas que el presidente de Haití le daba. Y le dijo, no me tienes que pagar, el único precio que tienes que pagarme es liberar a los esclavos. ¿Tú sabes cuándo los esclavos de estos países fueron libres?
20 años después que Bolívar murió. Él sí prometió libertad y no la dio. La única libertad que se dio en algún momento, no sé si Bolívar todavía estaba vivo, pero fue al principio, fue la famosa libertad de vientres. Es decir, los hijos de esclavos nacían libres. Pero en Ecuador la liberación de los esclavos fue en 1853, si no me equivoco. En Colombia desató toda una guerra, fue el gobierno en Colombia de Mosquera, si no me equivoco, y desató toda una guerra civil con el sur de Colombia, con el Cauca, porque ellos se negaron a dar libertad a los esclavos. Y en Venezuela, la verdad que no lo tengo situado. La libertad de los esclavos en Cuba es después de Estados Unidos, después de 1865. Y para hacerte bien claro, fue algo tan lento y tan tarde que mi padre me contaba que a él lo crió una esclava, que ya era libre, pero que nunca fue libre, porque nunca dejó la casa. Y fue la misma persona que crió a mi abuelo. Y luego fue a vivir con mi abuelo y crió a mi padre y a mis tíos. Murió a los 111 años. ¿Ya? Pero hasta mi padre llegó a conocer una esclava. Ya no era esclava en ese momento, pero sí lo había sido unos cuantos años antes. Entonces, este no es un tema que podamos verlo, o sea, lo único que logramos viéndolo de la perspectiva moderna es amargarnos. ¿Ya? Yo creo que las cosas hay que mirarlas hacia el futuro. Esas son las grandes lecciones que nos han dado algunos países desarrollados. Carla, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí a tu derecha? Mi perrita. Muéstramela. A ver. Hola, dile hola. ¡Uy, qué linda! Milú, ¿dónde estás? Uy, es que si les muestro la mía, ahí está patas arriba, cogiendo fresco. Milú, ven con papi. La muy sinvergüenza ahí está cogiendo fresco. Bueno, ya les presenté a mi hija. Tenía 8 meses y sí, es mi hija de 4 patas. Bien, no sé si está claro. Bolívar, tú querías decir algo. Y alguien más había levantado la mano. No, nada, profesor, ya me dejó en claro, era algo que tenía que ver con mi compañero, el punto de mi compañero. Allá. Alguien más quería decir algo. Porque vi la mano de una de las chicas levantada. Ah, sí, economista fui yo. Era acerca de, usted hizo la pregunta de San Martín de Porres. Y era que, acotando lo que usted dijo, fue un hermano cooperador y se destacaba también por el cuidado de que le brindaba a los enfermos. A todos los amaba y los curaba sin distinción de su procedencia, ya sean indígenas, españoles o negros. ¿Ok? Por eso la Iglesia Católica lo eleva a los altares, lo hace santo. Pero en su época fue despreciado, simplemente porque no era blanco. O sea, no podía vestía sotana, pero no podía ser cura. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo una persona que no sea blanca va a tener el poder de consagrar la hostia? Eso es un insulto a la divinidad. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que no toda la vida se ha pensado igual.
no toda la vida se ha pensado igual. Y la ética, la moral, es algo que ha evolucionado en el tiempo. Y este tipo de valores evolucionó muchísimo. Yo nací en los años 50, yo viví todo ese proceso de cambio. Ese proceso de cambio se da no en los 50, repito, se da en los años 60. Movimiento de Martin Luther King, Michael X, John Kennedy, Robert Kennedy, ambos mueren asesinados por lo mismo. O sea, la resistencia que había era tremenda. En los estados del sur, la policía, porque una de las órdenes que da el presidente Lyndon B. Johnson, que es el que llega a la presidencia después de Kennedy, es que a eliminar el sistema de escuelas blancas y escuelas negras, y todos los niños deben de ir a las mismas escuelas. Esa decisión de Johnson generó motines en todos los estados del sur. La gente que se oponía, los padres de familia que no querían mandar a sus hijos porque se iban a mezclar con niños de otras razas. Y si yo mando a mi hija a una escuela donde hay afros y se me enamora de un afro, ¿yo qué voy a hacer? Y no seamos hipócritas, usando la palabra de Luis Miguel. Hoy en el siglo XXI ustedes no conocen a nadie, alguna madre de familia que piense así, que le diga a su hijo: mijito, usted no me vaya a traer ninguna enamorada de colorcito oscuro a la casa, usted mejóreme la raza. Esa expresión de mejóreme la raza, sí la conocen, ¿no? Bueno, ya estamos en el siglo XXI. Y estamos en el siglo XXI. O sea, créeme, ese monstruo que es la discriminación racial, créeme que no es fácil entenderlo. Hay que hacer un esfuerzo muy grande. Dime Luis Miguel. Voy a pedir que me disculpe, economista. Lo que pasa es que tengo otra clase ahora y el docente decía un poco estricto en cuanto a la... ¿Otra clase? Sí. Ay, ¿verdad que esto era hasta las 8? Yo estaba convencido de que esta vaina era hasta las 10 con el otro paralelo. Le estoy comiendo, es al otro paralelo. Bueno, chicos, cortamos acá entonces. Que tengan una linda noche. Economista. Nayeli, no, espérate. Nayeli, ¿tú querías decir algo, mijita? Sí, es que, no sé, la tarea me sale que está retrasada como por 11 días. Pero Ya no te preocupes. No te con los... preocupes por eso. No te preocupes por eso. La tarea la vas a rehacer y yo les voy a abrir el espacio. Nos va a Y haber una luego nueva quiero que ustedes se reúnan, me formen grupos de no más de 3. Y a propósito, ¿quién es el presidente del curso? ¿Hay presidente? No, pero yo los estoy organizando, o sea, en los Bueno, grupos. entonces tú organízamelo en grupos de 3. ¿Ok? Economista, los que no subimos como borrador no importa, ¿verdad? Porque no nos Ya permitía no subir. importa. Es que lo que quería era que tuvieran los borradores listos. Ahora sí quiero que hagan el definitivo y les voy a abrir el espacio para que lo hagan. Bueno, chicos, ya tengo a 12 personas pidiendo pista para aterrizar. Economista, antes de que cierre la sesión, el compañero Barrios salió de la sesión a la mitad porque tenía una reunión con la de vinculación. Le va a enviar el justificativo correspondiente. Ok, hijo. Un abrazo a todos. Llámame, Nayeli, ¿sí? Llámame para que nos pongamos de acuerdo. Hablamos.